Hola, soy María Urbano, tu Real Estate Broker en Tampa Bay. A pesar de las proyecciones anteriores de una inminente caída del mercado de la vivienda, los bienes raíces han logrado mantener la mayor parte de su crecimiento de precios posterior a la pandemia, incluso frente a los aumentos persistentes de las tasas durante la mayor parte del año. De hecho, los precios de la vivienda son apenas más bajos que su máximo de junio del 2022. Lo que lleva a los economistas de todo el mundo a especular que, dada la reciente pausa de la tasa de tasas de la Fed, el efecto estabilizador en las tasas de hipotecarias, la vivienda puede experimentar una recuperación inminente. La última revisión del BIP, o en inglés GDP, muestra que el primer trimestre subió un sólido 2%. Anteriormente se calculaba un 1,3%. Los resultados del segundo trimestre aún no están disponibles, pero los funcionarios esperan ver una expansión de 1 a 2%. El mercado laboral también se mantiene fuerte. Las solicitudes iniciales han aumentado muy lentamente de forma anual, pero la semana pasada bajaron 26,000 a un mínimo de 239,000. En cuanto al mercado de la vivienda, las ventas de vivienda nuevas aumentaron en mayo. Y al menos en Tampa podemos ver un aumento considerable de inventario en casas existentes. El Departamento de Comercio dice que aumentaron más del 12%. Esto es bastante más alto de lo que habían anticipado los economistas de Wall Street. Pero de nuevo, no podemos olvidar que es verano y este es un patrón típico cada año. Y bueno, sería imposible olvidar que estamos en verano, ¿verdad? Cuando la temperatura promedio no oficial de la Tierra batió récords la semana pasada. Estas batieron récords en el sur de la Florida y Arizona. Definitivamente este junio ha sido el mes más cálido registrado en todo el planeta. Vamos a ver qué nos viene en julio. El índice nacional de precios de vivienda, según CoreLogic, subió 0,5% en abril. Y para el índice que analiza las 20 ciudades más importantes, los precios de la vivienda subieron un 0,9%. Y Miami muestra la mayor ganancia año tras año con un 5,2%. Chicago ocupa el segundo lugar con un 4,1%. Otras ciudades con un fuerte crecimiento de precio de la vivienda incluyen Atlanta, Charlotte, Cleveland y Tampa. El APR promedio nacional de hipotecas fijas a 30 años es 7,4% y el APR promedio de hipotecas fijas a 15 años es de 6,64% según Bankrate. Y nuevamente recuerda que esto es APR y APR es más alto que la tasa de interés, ya que abarca todos los costos asociados con este préstamo. Para que lo entiendas mejor, la tasa fija promedio a 30 años, como la escuchas de tu prestamista, es de aproximadamente 6,95%. Veamos qué dice la Fed este mes. Es muy probable que sea otra subida de tipos de interés. Así que si estás buscando una hipoteca, podría ser útil olvidarse de estas tasas hipotecas históricamente bajas provocadas por la pandemia y ajustar tus expectativas. Y esto es todo por la actualización de Real Estate de hoy y espero verlos la próxima semana. Bendiciones.